Hola niñas y niños. Eh, Hoy vamos a hablar sobre la historia clínica y sobre todo sobre la historia clínica que manejamos en el instituto, ¿sí? Para que ustedes aprendan a diligenciarla porque cada semestre pasa y hay cosas que a ustedes como que no les quedan claras sobre la historia clínica. La historia clínica eh, es un documento que se creó en 1999 con la resolución 1995, ¿sí? En Colombia, y es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva. Es decir, que toda institución que preste servicios de salud debe llenarlo, debe diligenciarlo, ¿sí? Es obligación. No importa que ustedes presten un servicio en un consultorio privado, los consultorios privados también deben diligenciar las historias clínicas, deben tener historias clínicas. ¿Por qué? Porque la ley no lo exige, ¿sí? Por eso es obligatorio. Privado porque es un documento en el que el paciente nos confiesa, nos dice, nos cuenta todas las enfermedades que tiene y pues nosotros no debemos contárselo a nadie más. Eso queda escrito ahí en la historia clínica, es para nuestro beneficio, para que nosotros sepamos cómo actuar ante el momento, digamos, de aplicar algún medicamento o de decirle o orientarlo respecto a ciertos procedimientos. Y por eso es necesario que nosotros lo sepamos, porque si él nos omite ciertos detalles, si él no nos cuenta qué enfermedades padece, eh, puede que nosotros hagamos algún procedimiento de forma inadecuada o le hagamos daño. Entonces, por eso él también tiene que ser muy sincero a la hora de decirnos lo que les estamos preguntando. Pero entonces es privado porque solo nosotros, el personal de la salud, puede saber lo que ellos nos dicen, ¿sí? Y solo lo puede saber, digamos, el médico, el odontólogo o el auxiliar, que muchas veces ustedes nos ayudan a diligenciar la historia clínica y le cuentan al paciente esas cosas. Entonces, si él nos reporta alguna enfermedad, nosotros no tenemos por qué andar diciendo la enfermedad que ese paciente tiene o tuvo. ¿Sí? Eso queda ahí guardadito y nadie más debe enterarse. Eh, Sometido a reserva porque es un documento que se debe guardar, ¿sí? No llega el paciente, lo llené y pues lo guardo por ahí, luego no aparece, no se sabe dónde está, quién lo guardó. No, es un documento que debe estar guardadito eh, durante 20 años. 5 años primero en el archivo principal en que se maneja a diario y luego sí se puede guardar, eh, pero debe estar en la institución donde se prestó el servicio, debe estar guardado y debe aparecer siempre que se requiera para algún procedimiento o alguna duda que tenga el paciente o algún problema legal, uno lo debe mostrar. También porque en la historia clínica se registra el odontograma. El odontograma es esta partecita de la historia clínica en donde uno, no sé si ustedes han visto, esto acá, este es el odontograma, es como donde se muestran todos los dientes, donde uno coloca qué tiene cada diente. Esto lo vamos a aprender a diligenciar en otra clase. Eh, Hoy vamos a hablar sobre la historia clínica en general, pero es importante porque ahí en el odontograma uno coloca, digamos, que el diente 12 tenía una resina por vestibular, por mesial, por palatino, y tenía un desgaste en cervical, ¿sí? Entonces, si esa persona en algún momento llegara a morir o llegara a desaparecer y encontraran el cuerpo hubiese sido quemado y solo encontraran restos óseos, se pueden guiar para saber si esa persona era la que están buscando por el ontograma. Si dicen, miren, aquí está anotado que tiene una resina ahí en vestibular, mesial y palatino y tienen, este es esta persona, ¿sí? La ayudan a identificar mediante el ontograma. Entonces el ontograma por eso también es un documento que se debe llenar con toda la precisión requerida y debe ser muy exacto también. Y por eso está dentro de un documento legal que es la historia clínica. Entonces, vamos a comenzar a llenar la historia clínica del instituto. Aquí ustedes van a escribir, dice nombre del aprendiz, colocan su nombre, el semestre en el que están, la jornada,
¿sí? Ustedes si van los sábados, si van entre semana a la jornada regular matutina, eso depende del semestre y la jornada en la que estén. Aquí dice número de historia clínica. El número de historia clínica en Colombia siempre va a ser el documento del paciente, ¿sí? No son números aleatorios, no es un número que ustedes lo saquen de algún lugar, no. Siempre en Colombia el número de historia clínica del paciente, sea odontológica, sea médica, siempre va a ser el número de documento del paciente, es decir, el número de la cédula. Eso apréndanselo y ténganlo claro porque todavía pasan los semestres y cometen el mismo error. Entonces siempre el número de historia clínica va a ser el número de documento. Si es un niño pues ponen el número de tarjeta de identidad, ¿sí? Si es un adulto pues pondrán el número de la cédula. El día, mes y el año, ¿sí? En el que se abrió la historia clínica. Identificación del paciente. Van a pedir apellido, primer apellido, segundo apellido, nombres, tipo y número de identificación. Tipo, pues colocan si es la cédula de ciudadanía o si es la tarjeta de identidad o si es el registro civil. Y colocan el número. Sexo, si es masculino o femenino, la edad que tenga, la dirección, un teléfono, la ocupación, profesión o oficio de esa persona. Dice, en caso de accidente avisar a. ¿Por qué ponen ahí, por qué preguntan en caso de accidente avisar a? ¿Por qué y ponen un teléfono? Muchas veces las personas asisten a consulta solas y puede que en la consulta odontológica algo les pase, ¿sí? Se desmayen, les dé un infarto, les dé ahogo, se desorienten, cualquier cosa. Uno no sabe, por más de que esté sano, puede llegar a pasar. Y si uno no sabe a quién llamar, pues uno va a tener que estar con esa persona todo el tiempo hasta que esa persona cobre el conocimiento, ¿sí? Entonces es importante por eso siempre pedir el número de un acompañante o de alguien a quien contactar en caso de que algo pase, sea niño o sea adulto. Motivo de consulta. Este motivo de consulta que ustedes ven acá dice motivo de consulta y ampliación del motivo de consulta, ¿sí? Motivo de consulta es por lo que el paciente llega a consulta. Entonces, normalmente el paciente siempre dice, buenas, es que vengo a que me hagan una limpieza. O buenas, es que me está doliendo mucho un diente, por favor, hágame algo, sáquemelo, pero hágame algo en ese diente. Es que se me cayó una resina, se me cayó una calza, ¿sí? Siempre lo que el paciente les diga lo deben escribir textualmente, tal cual el paciente lo dice y lo deben escribir entre comillas. Entonces, si el paciente les dice, vengo a que me revise este diente, ¿sí? Ustedes anotan entre comillas que el paciente dijo, vengo a que me revise este diente, ¿sí? Entre comillas, tal cual el paciente lo dijo. Y en ampliación del motivo de consulta que está debajito, ustedes van a escribir la explicación del vengo a que me revise este diente. Entonces, paciente presenta obturación en mal estado en el diente 16. Este diente era el diente 16, ¿sí? Y ustedes están explicando, vengo a que me revise este diente. Están diciendo que la obturación, es decir, la resina o la amalgama, la calza, estaba en mal estado. Y ahí están explicando el motivo de consulta del paciente, ¿sí? Si el paciente dice, vengo por una limpieza, entonces en la ampliación del motivo de consulta o en la corroboración del motivo de consulta, ustedes van a explicar por qué el paciente dice que viene a hacerse una limpieza. Entonces van a colocar que el paciente presenta abundante acúmulo de placa bacteriana en los dientes anteriores superiores. O el paciente presenta abundante acúmulo de cálculos en la zona de los anteroinferiores por lingual, ¿sí? Ustedes explican en términos odontológicos lo que el paciente les dijo en el motivo de consulta. Obviamente el paciente lo dice en las palabras de él y por eso ustedes lo anotan entre comillas, pero en la ampliación del motivo de consulta ustedes lo explican ya con términos odontológicos y que nosotros manejamos en el ámbito odontológico, ¿sí? Si el paciente les dice, vengo porque me duele un diente, entonces en la ampliación del motivo de consulta uno coloca que el paciente presenta pulpitis en el diente 36, ¿sí? Siempre la ampliación del motivo de consulta va a ser la explicación de
el motivo de consulta. Eso ténganlo claro porque veo todavía gente licenciando esto mal. Y una cosa que no se relaciona con la otra. Una cosa va unida a la otra. ¿Listo? Anamnesis. La anamnesis es donde al paciente se le pregunta todas las enfermedades que ha tenido. ¿Sí? ¿Por qué en odontología le preguntamos las enfermedades que ha tenido? Porque resulta que nosotros manejamos anestesia. Y al manejar anestesia y al hacer procedimientos invasivos, tenemos que tener en cuenta que pueden haber interacciones medicamentosas con las cosas que el paciente padezca, ¿sí? Entonces, si el paciente toma medicamentos para la presión arterial, debemos tener en cuenta eso al momento de que, digamos, el odontólogo vaya a anestesiar, avisarle para que de pronto trate de usar un anestésico que no tenga vasoconstrictor. Hoy en día está demostrado que eso no, la cantidad de anestésico que nosotros usamos no es muy alta, pero es bueno de todos modos saberlo. Si el paciente toma asas, toma aspirina, la aspirina es un anticoagulante y al ser un anticoagulante, si nosotros vamos a extraer un diente y el paciente no nos avisó o ustedes llenándonos la historia clínica, porque ustedes normalmente nos ayudan a llenar las historias clínicas, no nos avisan y a nosotros se nos pasó mirar la historia clínica y le sacamos el diente, el paciente puede que llegue a tener una hemorragia, ¿sí? Entonces, por eso a los pacientes que toman ASA se les recomienda que no consuman el medicamento unos días antes, previos al día de la extracción, ¿sí? Todas esas cosas se preguntan acá. Entonces, miren, acá dice tratamiento de médico actual, es decir, si actualmente está yendo al médico para algo, si tiene alguna enfermedad crónica. Se le pregunta si toma medicamentos y qué tipo de medicamentos toma. Ahí el paciente debe enumerar y decir cuáles son los medicamentos que toma, todos los que el paciente diga. Si ustedes no entienden muy bien, medio anoten y traten y luego averiguan bien cuál es el medicamento o le dicen al paciente que en la próxima cita les traiga bien escrito el nombre del medicamento o les lleve la cajita para ustedes anotarlo bien y licenciarlo bien. Eso lo deben anotar en ingesta de medicamentos y cada cuánto lo toman, ¿sí? La frecuencia con la que la toman. Reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas se le debe preguntar al paciente si es alérgico a algún medicamento o si es alérgico a algún metal o si es alérgico a algún alimento. Hay personas que no lo saben y a veces resultan alérgicas a, digamos, al metal. En ortodoncia, cuando uno pone brackets, a veces los pacientes pueden llegar a ser alérgicos al niti, al níquel o al titanio. O si la persona le dice, sí, yo soy alérgico a los camarones, soy alérgico al huevo, soy alérgico a la penicilina, pues muy posiblemente el paciente vaya a ser alérgico a algo que uno le vaya a hacer, o digamos, si uno le va a poner ortodoncia, puede que resulte hasta alérgico a los metales de los brackets. Entonces eso es algo que toca advertirle al paciente. Entonces por eso ahí también preguntan reacciones alérgicas. También porque a veces los pacientes que son alérgicos a la penicilina y cuando el paciente llega con alguna infección dental normalmente manda antibióticos. Entonces si el paciente le dice que es alérgico a la penicilina, pues uno ya sabe que no puede mandar una amoxicilina, sino que tiene que buscar otro tipo de medicamento, otro tipo de antibiótico para esos pacientes. Entonces por eso debe quedar registrado acá. Este es un documento con el que el odontólogo se ampara o demuestra que no tuvo la culpa o también demuestra que sí tuvo la culpa y que no se dio cuenta de lo que el paciente sí le había reportado, ¿sí? Entonces este es un documento, pero eso es un documento legal. Trastornos en la tensión arterial, enfermedades respiratorias, si el paciente ha sufrido de asma, así fuera cuando estaba chiquito, se deja anotado acá. Cardiopatías, es decir, problemas del corazón, que tengan algunas válvulas, que hayan hecho cambios de cosas, ¿sí? Marcapasos, esas cosas, todo eso se registra ahí. Si sufre de diabetes, gastritis, hepatitis, enfermedades renales, si estaba embarazada, cuántos embarazos ha tenido, si le han hecho cesáreas, cirugías,
¿sí? ¿Qué cirugías le han hecho? ¿Cómo ha cicatrizado? ¿Sí? ¿Cómo ha sido la cicatrización? VIH, si el paciente presenta VIH. El paciente con VIH también se puede atender, simplemente que pues las medidas de atención pues son como más extremas, ¿sí? Sin embargo, pues se supone que si todos hiciéramos las cosas tal y como es y cumpliendo todas las normas de bioseguridad, pues a todos los pacientes deberíamos tratarlos como si tuvieran VIH. Sinusitis, si le han realizado exodoncias antes y qué dientes le han sacado y por qué razón se los han sacado. Si usa aparatología de ortodoncia o usa prótesis, enfermedades orales, qué enfermedades orales ha tenido, ¿sí? No sé, a veces salen cosas en la boca que la gente no sabe y resultan malignas, benignas o infecciones normales. Eso también se nota aquí porque puede que sea más propenso, digamos un herpes, un fuego, lo que la gente llama fuego o los herpes es bueno anotarlos acá. Se supone que un paciente que llegue con herpes a la consulta uno no debería atenderlo, debería esperar a que se cure, ¿sí? Porque el herpes es muy contagioso, entonces si yo lo atiendo porque, ay, pobrecito, viene de lejos y ahora tengo que atenderlo, y no tengo cuidado, todo lo que yo toque va a quedar contaminado y también él va a quedar lastimado porque normalmente en odontología los pacientes tienen que abrir mucho la boca, entonces eso les va a lastimar más la lesión. Entonces por eso normalmente los pacientes que tienen herpes no se atienden en la consulta, que llegan y se espera a que curen y sanen. Trastornos gástricos y cualquier otra cosa que el paciente le diga que ustedes no le hayan preguntado, que en la familia sufran, se le debe preguntar, ¿sí? Aquí esta historia clínica, todas las historias clínicas varían dependiendo del lugar de atención. Hay unos que hablan sobre antecedentes médicos personales y otros sobre antecedentes médicos familiares. ¿Por qué hablan de antecedentes médicos familiares? Porque a veces si una persona, digamos, tiene papás diabéticos, lo más probable es que esa persona vaya a ser diabética o sea diabética y no lo sepa. Entonces, por eso muchas veces algunas historias clínicas tienen los antecedentes médicos familiares. Esta no lo tiene, esta habla simplemente de la persona como tal, pero lo digo porque ustedes cuando vayan a hacer prácticas van a encontrarse historias clínicas de todo tipo, unas muy completas, muy extensas y otras muy cortas, muy exactas. Eso depende de cada IPS. La idea sería que fueran extensas para realmente conocer bien al paciente y saber qué hacerle, pero los pacientes se cansan de que le pregunten, le revisen y no les hagan el mismo día de la consulta lo que ellos quieren, ¿sí? Pero la verdad todas deberían ser muy completas y debería ser extenso el cuestionario. Esa es la primera parte de la historia clínica de IBES. Luego la segunda hoja habla sobre hallazgos orales. Entonces encontramos acá hábitos orales. Entonces aquí en hábitos orales se le pregunta al paciente si chupa dedo, si hace succión digital, chupar dedo se llama succión digital. Si tiene el hábito de empujar la lengua, no sé si ustedes se dan cuenta, pero las personas que tienen de pronto mucho cefeo, que hablan así, es porque tienden a tener proyección lingual, es decir, que la lengua choca mucho con los dientes de adelante y no reposa en el paladar donde debería estar. Entonces eso también se nota acá en hábitos orales. Si de pronto tiende a morderse las uñas, que se llama nicofagia, o si chupa, le gusta morder el lapicero o morder cosas. Las personas que tienden a morder mucho cosas, en los dientes de adelante se les va desgastando. Clasificación molar. La clasificación molar también se debe diligenciar. Eso es algo que normalmente llenan los odontólogos, pero ustedes también lo van a aprender. Sin embargo, eso lo van a aprender en segundo semestre cuando veamos de forma como más exhaustiva y más profunda la clasificación molar y eso, ¿sí? Aparatología de ortodoncia también, si tiene ortodoncia o no tiene ortodoncia, si tiene prótesis removibles o qué clase de prótesis tiene, si es fija y ya, en la arcada en donde la tenga. Alteraciones periodontales, en alteraciones periodontales se le mira si el paciente tiene sangrado, si tiene inflamación, otros
placa bacteriana, cálculos, movilidad. Todo eso ustedes lo van a aprender a hacer. Se supone que uno debe hacer control de placa. Control de placa es con unas goticas reveladoras de placa que le muestran a uno en donde el paciente no se está cepillando bien. Uno ve qué tanta placa bacteriana, que es los restos de comida mezclados con bacterias que se adhieren al diente, qué tanta placa bacteriana tiene y pues le muestra al paciente para que el paciente mire en dónde debe mejorar su cepillado, ¿sí? Sangrado, se le pregunta por qué sangrado. Normalmente el sangrado, una encía que sangra, es una encía que está enferma. A eso se le llama gingivitis, ¿sí? Siempre que una persona se cepille y le sangre, quiere decir que la encía está inflamada y ahí debe cepillarse mejor. A veces a uno le da susto cepillarse porque ve sangre y no, todo lo contrario, uno ve sangre y más bien debe mejorar el cepillado ahí porque quiere decir que los vasos están muy dilatados debido a la inflamación o debido al acúmulo ahí de restos de comida y de bacterias que hay, y al cepillarse bien eso cesa y se calma y ya la encía vuelve a tomar su colorcito normal y su textura normal, ¿sí? También, higiene oral. Se le pregunta si al paciente o uno mira al paciente y determina si tiene buena, regular o mala higiene oral. Eso depende de si ustedes ven que el paciente les dice que se cepilla 1, 2, 3 veces al día, cuántas veces se cepilla al día, o le dicen, no, a mí no me parece cepillarme, yo me cepillo máximo una vez al día y ya. Entonces ustedes eso lo van marcando acá. Aquí les preguntan si usa seda dental. Hay pacientes que no usan seda dental, unos ni conocen qué es la seda dental, otros no usan la seda dental porque les da pereza. Enjuague bucal, si sí o si no. El uso dentrífico, si usa crema dental o no usa crema dental. Técnicas de cepillado, ¿qué técnica usa? Resulta que hay varias técnicas de cepillado. Ustedes las van a aprender, no se preocupen, simplemente les estoy diciendo cómo se llena esto. Ellos le dicen, no, yo me cepillo así, yo me cepillo así, yo me cepillo así. Como ustedes van a aprender las técnicas de cepillado, pues ustedes dicen, este se cepilla con la técnica tal, o este se cepilla con tal técnica, y entonces ahí ponen la técnica, ¿sí? Y la frecuencia de cepillado 1, 2 o 3 veces al día, o 4, 5, ustedes allá terminan de llenar si son más las veces que se cepilla. El odontograma, que ya les mostré, que les dije que lo vamos a aprender a diligenciar luego. Y otra cosa que preguntan aquí en la historia clínica son los sellantes, si se le van a realizar sellantes al paciente, en qué dientes se le van a realizar, si se le ha aplicado flúor o no, la última vez que le aplicaron flúor, cuándo fue la última vez, y observaciones respecto al flúor. Aquí hay observaciones respecto a los sellantes, cada ítem tiene una observación, ¿sí? Entonces digamos, acá dice realizados, sellantes realizados. Entonces sale el número 17, el 16, 15, 14, 54, 55, ¿sí? Todo como ya ustedes aprendieron, cómo son los dientes, la numeración. Pero resulta que a veces uno pone sellantes en otros dientes diferentes a estos. Estos son los dientes a los que normalmente siempre se les pone sellante, ¿sí? Pero hay veces que el paciente en los dientes anteriores, por palatino o por lingual, tiene las fosas muy profundas y eso hace que ahí él tienda a acumular comida. Entonces muchas veces por prevención también en esos dientes se pone sellantes. Entonces en observaciones, como acá no están esos dientecitos, en observaciones uno pone eso, ¿sí? Explica eso relacionado con los sellantes. Luego acá en flúor, dice, ¿le han colocado alguna vez flúor? Entonces, y aquí dice observaciones. Las observaciones son relacionadas con el flúor que le están preguntando en este ítem al paciente. Lo digo porque muchos estudiantes ponen cosas diferentes. Aquí les están preguntando por flúor y aquí me terminan hablando de que le sacaron un diente, ¿sí? O sea, cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces siempre fíjense en qué ítem están para que coloquen las observaciones relacionadas con eso. Diagnóstico CIE-10. El CIE-10 es algo que vamos a ver, creo, no sé si este semestre les voy a hablar algo de eso, que significa la clasificación internacional de enfermedades. El 10 es la versión en la que van, ¿sí? Cada ciertos años las eminencias de la salud se reúnen para hacer la clasificación internacional de enfermedades y ver si alguna nueva enfermedad surgió
y generan unos códigos, ¿sí? Entonces dicen, para caries es K021, ¿sí? Y se inventan esos listados. Esos listados existen, ustedes lo van a conocer. Aquí se pone esa clasificación, se pone el código y lo que significa o la enfermedad que tiene el paciente. Y el plan de tratamiento, pues es todo lo que el paciente va a necesitar después de haberlo revisado, ¿sí? Recursos a utilizar es en la otra hoja. En la otra hoja dice recursos a utilizar. Entonces todo lo que ustedes van a necesitar para atender a ese paciente. Entonces el espejo, el cepillo de profilaxis, la pasta profiláctica, piedra pómez, si necesita piedra pómez, flúor, todo eso lo anotan acá en recursos a utilizar. Fecha, la fecha de atención, la actividad, cada cosita que le hicieron, si le hicieron control de placa, si le hicieron profilaxis, se le hicieron aplicación de flúor, así sea un listado larguísimo, ahí lo anotan, firman ustedes como auxiliares, firma el paciente al final de todo ese listado de cosas y lo ponen a nivel más o menos de donde terminó lo que ustedes terminaron de escribir, ¿sí? Y aquí, pues, visto bueno el docente que les esté revisando en clínica, en este caso sería yo, firmo, ¿sí? El consentimiento informado. El consentimiento informado es una parte importante, muy importante de la historia clínica, porque es donde el paciente, después de uno explicarle todo lo que necesita, le dice a uno, listo, hágame el tratamiento, ¿sí? Algunos consentimientos informados son muy exhaustivos, son muy largos, son extensos, pero porque le explican muy bien al paciente todos los riesgos del procedimiento que se van a realizar y ellos deciden si se quieren realizar el tratamiento o no se quieren realizar el tratamiento. Vamos a conocer, yo tengo el tratamiento de ortodoncia, el consentimiento informado de ortodoncia, que es bastante extenso, se los voy a explicar en una próxima clase. Para que ustedes entiendan y cuando un paciente, digamos, si les tocara llegar a ser auxiliares de un paciente de un ortodoncista, sepan por qué, digamos, el ortodoncista dice X o Y cosa y sepan orientar a los pacientes si de pronto el ortodoncista está ocupado, la ortodoncista está ocupada, pues ustedes ya saben, sí, es que a veces pasa con los tratamientos de ortodoncia, ustedes orientan al paciente o le van contando para que le ahorren tiempo al ortodoncista, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver. Entonces, el consentimiento informado es súper importante porque ahí es donde el paciente nos dice, listo, hágame, yo confío en usted, hágame el procedimiento, ya yo sé los riesgos, pero los asumo y listo, comencemos con el tratamiento, ¿sí? Entonces, ahí él firman ustedes, aquí en firma el paciente con la cédula, firma ustedes como auxiliares y pues firma el docente, en este caso yo. Hay una cosa que se llama anexo de prevención. Se supone que ustedes son expertos en la prevención de las enfermedades de salud oral, ¿sí? O deben salir expertos en eso. Y en la promoción de la salud bucal. Entonces, este anexo de prevención tiene un montón de ítems que hablan sobre eso. Entonces, digamos, habla sobre los aspectos sociales del paciente. Entonces, preguntan sobre el nivel socioeconómico del paciente y dicen si es de riesgo o si no es de riesgo, ¿sí? Dice de riesgo y sin riesgo. ¿Qué es un paciente de nivel socioeconómico de riesgo? Es un paciente que sea estrato 1 o estrato 2. ¿Por qué es de riesgo? Porque una persona estrato 1 o estrato 2 que gane un salario mínimo puede que tenga para comprarse un cepillito y una crema dental y el resto de cosas, la seda dental, el enjuague bucal, no sé, todas, un cepillo eléctrico, esas cosas, el dinero no le va a alcanzar para comprar eso. Simplemente tiene que destinar ese dinero para cosas más importantes para él y entonces pues su condición de salud oral, si él no se cepilla bien, puede que esté en riesgo, ¿sí? Nivel educativo. Se supone que una persona, o se debe poner, si una persona no llegó a, solo hizo el colegio, no llegó a un nivel educativo más alto, ¿sí? No tiene una técnica, no tiene una carrera profesional, se pone en riesgo, ¿sí? Cualquier persona que haya alcanzado simplemente una escolaridad básica, como que solo haya hecho primaria, es de riesgo. Cualquier persona que tenga un título profesional o un título técnico
es una persona sin riesgo. Conformación del núcleo familiar. Si es una persona, es un niño que vive solamente con la abuelita, no tiene papás, o si es un niño que solo vive con la mamá o solo vive con el papá. Si vive con solo una persona responsable por él, se supone que puede que su núcleo familiar esté en riesgo, entonces se marca de riesgo. Si vive con las dos personas y ambos trabajan, o vive con los dos, el uno lo cuida y el otro va y trabaja, es un niño sin riesgo. Aspectos individuales, entonces hablan hábitos de autocuidado. En hábitos de autocuidado, eso no lo tienen que preguntar al paciente, eso está en la historia clínica. Se supone que ustedes ya le preguntaron cuántas veces se cepillaba al día, si usaba seda dental, si usaba enjuague bucal. Esas cosas son hábitos de autocuidado. Si él les respondió, no, yo no me cepillo, soy una mamera, soy muy tedioso, pues quiere decir que sus hábitos de autocuidado son de riesgo. Motivo de consulta. Si el paciente no llegó a consulta para que le hagan una limpieza o para que le apliquen flúor, sino que llegó a consulta porque le duele un diente o porque ya tiene una caries muy extensa, quiere decir que es una persona que consulta odontología simplemente cuando tiene problemas, ¿sí? Entonces eso es una condición de riesgo. Si consulta para cosas de prevención, aplicación de flúor o limpiezas, es una persona sin riesgo. Actitud frente... fecha de la última visita odontológica. Fecha de la última visita, si es una persona que hace más de 6 meses no ha ido al odontólogo, o hace más de un año, o le dice, no, ya se me olvidó cuándo fue la que fui al odontólogo, es una persona de riesgo. Hasta 6 meses, un año, se puede manejar, puede ser comprensible y puede ser sin riesgo. Si le dice que hace más de un año no ha ido al odontólogo, es una persona de riesgo. Fecha de la última visita, bueno, eso era actitud frente a la consulta. Si es una persona que les cuenta, les gusta ir al odontólogo, no llega diciendo, téngame cuidado, hágame pasito porque yo le tengo miedo, yo le tengo pavor al odontólogo, apenas me prenden eso, yo me asusto, apenas me siento en la silla, no, eso me da taquicardia. Si es una persona renuente al tratamiento de odontología, miedosa, que es entendible, pero y que fuera eso ustedes en los hábitos de autocuidado vieron que como que no coopera, que le da pereza cepillarse y eso, pues es una persona de riesgo. Si es una persona asustadiza, pero que ustedes ven que tiene bien sus hábitos de autocuidado, que más bien procura mantener una buena salud oral para evitarse ir al odontólogo, pues lo ponen sin riesgo. Historia médica personal en salud en general. Entonces, historia médica personal van a poner si es de riesgo o es sin riesgo. De riesgo si la persona les dice que sufre de alguna enfermedad crónica, es decir, diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, cualquiera de esas cosas son de riesgo. Medicación, si está tomando medicamentos, cualquier medicamento que la persona ya tome lo hace de riesgo. Condición oral, van a mirar el control de placa. ¿Sí? Se supone que ya ustedes en la historia clínica le hicieron control de placa, ya vieron cuánta placa tenía, entonces ahí ustedes sabrán si es de riesgo leve, si es aceptable, regular o malo, deficiente. Entonces eso lo determinan en la historia clínica y ahí lo ponen, si es de riesgo o sin riesgo. Condición periodontal, si tenía las encías inflamadas, si tenía enfermedad periodontal, si tenía movilidad dental. Si tenía alguna de esas cosas, pues es de riesgo. Si tenía sus encías súper sanas y bonitos, un color rosado coral, rosadito pálido, está sano. Entonces, sin riesgo. Higiene oral, pues dependiendo. Si les dijo que se cepillaba 3 veces al día después de que comía, o 2 veces al día, pero muy bien en la mañana y muy bien en la noche, y ustedes lo examinaron y el paciente, sí, no tiene una caries, pues es una buena condición de riesgo. Es una persona sin riesgo. Índice COP, ¿sí? Índice COP, ¿qué quiere decir? Dientes cariados, obturados y perdidos. El índice COP se saca del total que le dio el COP. Digamos que el total de COP, ustedes miran cuántos dientes tenía la persona cariada, cuántos dientes tenía cariados la persona, cuántos dientes tenía obturados, es decir, cuántas resinas o cuántas amalgamas tenía la persona y cuántos dientes le habían extraído, ¿sí? O le han sacado. Entonces eso se suma, digamos que le da 8, ¿sí? Entre dientes cariados, dientes obturados y dientes perdidos.
lo multiplican por el total de dientes que tenga esa persona. ¿Sí? Entonces digamos que esa persona tenía 28 dientes. Entonces 8 por 28. Ese resultado que les dé de 8 por 28 lo van a multiplicar por 100. Ahí les va a dar un porcentaje. Ese porcentaje, si está de 0 hasta 34, es una persona que tiene un índice COP de riesgo bajo. ¿Sí? Si está entre 34 y 43, es una persona que tiene un riesgo medio, ¿sí? Y si les da de 43 para arriba, pues es de un riesgo alto, ¿sí? Análisis de ortodoncia. Si el paciente ustedes ven que tiene una mordida traumática, un bruxismo, una mordida borde a borde, es un paciente clase 3, tiene apiñamiento, tiene una mordida cruzada posterior, ¿sí? Cualquiera de esas cosas son de riesgo, le ponen de riesgo en el análisis de ortodoncia. Análisis de rehabilitación oral y ATM. Si esta persona tiene prótesis, pero las prótesis están en mal estado, o están desadaptadas, o están partidas, la prótesis no está en buen estado, lo ponen de riesgo. Si no, sin riesgo. Aspectos adicionales, la dieta. En la dieta que se mira, si la persona consume muchas cosas cariogénicas, es decir, que tiene una dieta alta en carbohidratos, que si come mucho pan, si come mucho arroz, si come muchas pastas, si come mucho dulce, si toma mucha gaseosa, todas esas cosas son cariogénicas, ¿sí? Con el tiempo, después del proceso, todo masticatorio, eso se convierte en cosas que pueden acelerar el proceso de caries, entonces lo marcan de riesgo. Si es una persona que consume puros vegetales o pura carne, muy proteica la dieta, pues es una persona sin riesgo. Flúor, si le han aplicado flúor, cuántas veces le han aplicado flúor en la vida, si cuando estaba pequeño le aplicaron flúor, o si el paciente tiene fluorosis, eso también se nota acá. Si el paciente debe tener fluorosis, pues la notan de riesgo. Si nunca le han aplicado flúor, pues es una persona de riesgo. Si le dice, sí, a mí yo cuando estaba chiquito a veces me aplicaban flúor, o es un niño y, sí, a mí me han llevado y me han aplicado flúor, pues es una persona sin riesgo. Factores retentivos. Alteraciones en la calidad del esmalte. Alteraciones en la calidad del esmalte hace referencia a si el paciente tiene fluorosis, si tiene hipoplasias, si tiene hipocalcificaciones, si tiene amelogénesis imperfecta. Cualquier alteración en la formación del esmalte es de riesgo, ¿sí? Entonces lo marca, de riesgo. ¿Cómo se sabe eso? Pues ustedes cuando ven la superficie del esmalte no la ven normal, ven que ahí hay algo raro en el diente. Entonces ustedes tocan y miran y dicen, ¿esta mancha qué es? O es una superficie que es irregular. Entonces eso es una condición de riesgo. Factores retentivos, es decir, si el paciente tiene apiñamiento o si tiene rotaciones en los dientes, ¿sí? Inclinaciones, todos esos son factores que hacen que la higiene oral sea más difícil y por ende es un paciente de riesgo. Factores agravantes, cualquier cosa que haga que el paciente empeore su higiene oral o tenga una higiene oral deficiente, como digamos tener ortodoncia. Si el paciente tiene ortodoncia puesta, es una condición que agrava la salud oral porque usted tiene que ser muy juicioso cepillándose, si no va a tener una mala higiene oral, y si tenía muy mala higiene oral, con ortodoncia la va a tener peor. Entonces es un factor que agrava la condición oral, entonces lo ponen de riesgo. Si no tiene ortodoncia, pues no lo ponen. O si tiene aparaticos retenedores y los tiene que usar constantemente, algo que tenga ahí que le implique tenerlo ahí puesto todo el tiempo, es de riesgo. Flujo salival. Se supone que una persona que tiene un flujo salival abundante es una persona que tiene menos riesgo de padecer caries o de padecer enfermedades orales, enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque en la boca hay algo que se llama autoclisis, es decir, la boca realiza una limpieza ella misma. La saliva como que remueve por la boca y ayuda a ir barriendo los tejidos y la saliva. Cuando, digamos, ahorita yo que estoy hablando, al estar hablando, si yo tengo suficiente saliva en mi boca, al mover mis carrillos, con la saliva ahí estoy limpiando los dientes. No va a ser una limpieza súper profunda y súper buena, pero es una forma de limpieza, ¿sí? Entonces, si yo tengo un buen flujo salival, eso es bueno, ¿sí? Es un factor que no es de riesgo. Pero si yo tengo
Serostomía, que es como se llama el tener el flujo salival disminuido, tengo más riesgo de que me dé enfermedad periodontal o que me dé caries. Entonces, si ustedes cuando el paciente les abre la boca, le están haciendo todo, ustedes ven que la boca la tienen seca, pues anoten que es un paciente de riesgo. Si por el contrario es este señor o esta señora sí que produce saliva, sí, pues más bien eso es bueno. Y lo ponen pues como un factor sin riesgo. Y el análisis radiográfico, se supone que en el análisis radiográfico la idea sería que ustedes tomaran 2 radiografías de aleta de mordida. La radiografía de aleta de mordida es una radiografía que se pone entre los dientes y se ala, tiene una aletica que uno ala o el paciente ala, y uno en la radiografía ve si hay caries interproximales, es decir, si hay caries entre diente y diente. Si uno llega a tomar esas radiografías y ve que efectivamente hay alguna caries, pues pone de riesgo. Si al tomar las radiografías no se observa nada, los dientes están sanos, pues se pone sin riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Por detrás de la historia se miran las necesidades de tratamiento, es decir, depende después de estas preguntas que se le hicieron al paciente, que se analizó, se mira qué cosas necesita el paciente. Entonces ustedes miran si el paciente necesita, en cuanto a prevención, educación en salud oral, ¿sí? Si es un paciente o la mamá, si es un niño, si la mamá o el papá necesitan educación en salud oral, si se les ven las ganas de aprender sobre salud oral, entonces pues notan si necesita 1, 2, 3 sesiones, las sesiones que necesite. Cepillado supervisado, sería bueno, o la idea es que ustedes como higienistas aprendan cómo debe ser un cepillado correcto, ¿sí? Entonces, si el paciente se cepilló mal, pues usted le dice, mire, usted se está cepillando de tal forma, en la próxima cita, tráigame el cepillo, por favor, para yo mirar y ayudar a corregirle y a decirle en dónde se tiene que cepillar para que su higiene oral mejore. O si ustedes tienen un cepillo, pues les dan el cepillo. Normalmente a veces Colgate regala cepillos y uno tiene cepillos en el consultorio y ustedes entonces le enseñan cómo se debe cepillar correctamente. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen, a veces se cepillan muy duro. Las personas que se cepillan muy duro desgastan los dientes en la parte del cuello y ellos no saben que se están cepillando mal. Ellos juran que se están cepillando muy bien. Entonces ustedes les deben asesorar y decir cómo es el correcto cepillado. Y obviamente nosotros, como ya les dije, vamos a ver todas las técnicas que existen de cepillado para que ustedes sepan asesorar al paciente. Pero entonces acá dice cepillado supervisado, ¿cuántas sesiones? La idea sería que el paciente lleve unas 2 veces el cepillo a las 2 citas siguientes para ver si sí ha mejorado su cepillado. Normalmente con la primera cita ellos mejoran y aprenden y se quedan muy agradecidos porque muchas veces la gente lo hace es porque lo ignora, no porque quiera, sino porque no sabía que lo estaba haciendo mal. Sellantes, se mira si el paciente necesita sellantes, si están sanitos los dientes y se les puede poner sellantes y evitar que les dé caries. Profilaxis es limpieza con el cepillito girando y pasta profiláctica. Si necesita o no necesita, eso depende de cuánta placa ustedes hayan encontrado, cuánta placa bacteriana. Y ponen el número de sesiones, 1, 2, eso depende de la cantidad de placa que hayan encontrado. Normalmente se ponen 1 o 2 sesiones. Radiografías de aleta de mordida, ya les dije 2. Topicaciones de flúor, ¿cada cuánto ustedes consideran que el paciente debería ir a que le aplicaran flúor? Cada 6 meses, cada 3 meses, si es un paciente de alto riesgo de caries, cada 3 meses debería ir. Se supone que el flúor ayuda, hace que, digamos, el esmalte tiene unos cristales que se llaman cristales de hidroxiapatita, o así está conformado el esmalte. Cuando el esmalte entra en contacto con el flúor, esos cristales se vuelven cristales de fluorapatita y eso hace al esmalte más resistente, ¿sí? Entonces una persona que tenga un alto riesgo de caries, si va cada 3 meses, pues va a ser, se les va a reducir un poco el nivel de caries que tiene. Entonces, por eso una persona con alto índice de caries es bueno que vaya cada 3 meses y no cada 6 meses como va una persona normal. Y ya, pulido y reminado de restauraciones, es decir, el paciente necesita que tenga alguna obturación, alguna resina como que esté como desadaptadita o que falte pulirla. Si no está pulida, eso hace que se retenga más comida. En cambio, algo pulido, pues ahí resbala, pasa normal. Entonces, si necesita
pulirlo con alguna fresita. Conducta de autocuidado sugeridas al paciente, condición de riesgo, dice este cuadro acá. Entonces, condición de riesgo es todo aquello que el paciente hace que lo pone en riesgo, ¿sí? Entonces, que el paciente que les dijo que se cepilla 2 veces al día. Se supone que todos debemos cepillarnos siempre después de que comemos, ¿sí? Entonces, cepillarse solo 2 veces al día es una condición de riesgo. Eso se pone acá, cepillado 2 veces al día, en condición de riesgo. Luego acá se le dice tratamiento ideal. El tratamiento ideal, les estoy diciendo, que es que se cepille después de que come, siempre después de que come. Pero resulta que el paciente les dice, no, yo no me voy a cepillar siempre después de que como, a mí me da una mamera única cepillarme después de que como siempre. Imagínense si yo me estuviera cepillando siempre después de que como, es imposible. Si acaso podré comprometerme a llevar el cepillo y entonces cepillarme después de que almuerzo también. Entonces, para que no moleste y para que me mejore la salud, ¿sí? Entonces, ustedes colocan acá en tratamiento acordado con el paciente que entonces se va a cepillar 3 veces al día, ¿sí? Y el control, cada cuánto van a hacer el control, si van a hacer el control cada 3 meses, cada mes, dependiendo de cómo esté la condición del paciente. Otra condición de riesgo es que el paciente no use la seda dental o que el paciente no use enjuague bucal o que el paciente tenga ortodoncia y no use cepillo interdental. Esas son condiciones de riesgo, entonces eso lo ponen acá en condición de riesgo. Elementos de higiene oral bucodental sugeridos al paciente, entonces ahí van a poner todo lo que el paciente ustedes vean que no está usando. Entonces digamos que el paciente tenía ortodoncia y no está usando el cepillo interproximal que les digo, que es como un churrusquito chiquito como con el que se lavan los teteros, pero es bien chiquito, miniatura, para usar entre bracket y bracket y limpiarse bien. O que les diga que no usa nebradores para pasarse la seda dental, eso es un elemento de higiene oral que se le puede sugerir al paciente. O un paciente que le diga no, que no tenga brackets, pero tenga los dientes normales y diga yo jamás uso la seda dental. Eso es un elemento de higiene oral sugerido al paciente, ¿sí? Con eso terminamos la historia clínica, cómo se debe diligenciar. En una próxima clase entonces les voy a explicar el consentimiento informado de ortodoncia, que también es bastante extenso, y cómo diligenciar el odontograma. ¿Listo? Cuídense, no salgan por favor de la casa, todas juiciosas, y compartan el video pues para que todos lo vean, todos sus compañeros, ¿no? Chao.